Hola de nuevo imparables, espero se encuentren de lo mejor el día de hoy. Bienvenidos a este increíble canal sobre educación financiera. En este video, vamos a hablar sobre qué es una acción y cómo funcionan. Si eres nuevo en el mundo de la inversión, este video es para ti. Verás que entender las acciones es clave para tomar decisiones financieras importantes. En los próximos minutos, te prometo que te llevaré de la mano a través de una guía fácil de entender sobre las acciones. No olvides suscribirte, darle like, comentar y activar la campanita para estar al tanto de cada vez que subimos un increíble video de educación financiera. Y quédate, porque ya comenzamos. ¿Qué es una acción? Empecemos por lo básico, ¿qué es una acción? En términos simples, una acción es una parte de propiedad en una empresa que cotiza en bolsa. Es decir, cuando compras una acción de una empresa, te conviertes en propietario de una parte de esa empresa. Esto significa que tienes derecho a recibir una parte de las ganancias de la empresa y a participar en las decisiones importantes de la empresa, como la elección de la junta directiva y la aprobación de los cambios en la estructura de la empresa. En este sentido, las acciones son un tipo de valor financiero que representan una inversión en una empresa en particular. Es importante destacar que las acciones se emiten para que las empresas puedan recaudar capital y financiar sus operaciones y proyectos de expansión. Las empresas emiten acciones en una oferta pública inicial, IPO, para vender sus acciones al público. Después de la IPO, las acciones se negocian en el mercado secundario, donde los inversores pueden comprar y vender acciones entre sí. Pero, ¿cómo se diferencian las acciones de otros valores financieros? En resumen, las acciones son valores de renta variable, mientras que los bonos son valores de renta fija. Además, las acciones no tienen fecha de vencimiento, a diferencia de los bonos. Algunas empresas que cotizan en bolsa y emiten acciones incluyen Apple, Amazon y Coca-Cola. ¿Cómo funcionan las acciones? Ahora que tenemos una idea básica de lo que son las acciones, hablemos sobre cómo funcionan. Cuando compras una acción, estás comprando una pequeña parte de la propiedad de esa empresa. Puedes comprar acciones a través de un corredor de bolsa o en línea en una plataforma de inversión. Es importante tener en cuenta que hay diferentes tipos de acciones, como acciones ordinarias y acciones preferentes. Las acciones ordinarias son las más comunes y confieren a los propietarios derechos de voto en las decisiones importantes de la empresa. Las acciones preferentes, por otro lado, confieren prioridad sobre las acciones ordinarias en el pago de dividendos y en el reembolso de capital en caso de una liquidación de la empresa. La oferta y la demanda son los principales factores que afectan el precio de las acciones. Cuando hay más compradores que vendedores, los precios tienden a subir, y viceversa. Es importante entender los diferentes tipos de órdenes que se pueden hacer para comprar o vender acciones. Por ejemplo, las órdenes de mercado compran o venden acciones inmediatamente al mejor precio disponible en el mercado, mientras que las órdenes limitadas compran o venden acciones solo cuando alcanza un precio específico. Las acciones también pueden generar ingresos a través de los dividendos. Los dividendos son pagos que las empresas hacen a sus accionistas como una parte de sus ganancias. Las empresas pueden decidir pagar dividendos trimestralmente, semestralmente o anualmente. Los inversores a menudo buscan empresas que tienen un historial de dividendos estables y crecientes. También es importante tener en cuenta que las acciones pueden ser volátiles y el precio puede cambiar rápidamente en respuesta a noticias económicas, políticas o empresariales. Por lo tanto, es importante hacer una investigación sólida y tener una estrategia de inversión a largo plazo para mitigar el riesgo. ¿Cómo evaluar una acción? Ahora que entendemos lo que son las acciones y cómo funcionan, hablemos sobre cómo evaluar una acción. Hay muchos factores que pueden afectar el precio de una acción, como la situación económica, la posición de la empresa en su industria, la competencia y la calidad de la gestión.
Algunas herramientas útiles para evaluar una acción incluyen el análisis fundamental y el análisis técnico. El análisis fundamental implica mirar los datos financieros de la empresa, como sus ganancias, ingresos y relación precio-ganancias. El análisis técnico, por otro lado, implica mirar los patrones de precios y los indicadores técnicos en los gráficos de precios. Otra forma de evaluar una acción es investigar a la empresa y su industria en general. Es importante mirar el historial de la empresa y su posición en el mercado. También es importante tener en cuenta las tendencias en la industria y cómo podrían afectar a la empresa en el futuro. ¿Por qué invertir en acciones? Finalmente, hablemos sobre por qué alguien querría invertir en acciones. En resumen, las acciones pueden ofrecer potencialmente altos rendimientos a largo plazo, especialmente si se invierte en empresas sólidas con un historial de crecimiento. Además, las acciones ofrecen diversificación en una cartera de inversión. Al incluir acciones de diferentes empresas y sectores, los inversores pueden reducir el riesgo de su cartera en caso de una caída en el mercado de valores. Sin embargo, es importante tener en cuenta que invertir en acciones conlleva riesgos y no hay garantía de que se obtendrán rendimientos. Por lo tanto, es importante hacer una investigación sólida y tener una estrategia de inversión a largo plazo. En resumen, las acciones son una parte importante del mundo de las finanzas e inversiones. Como hemos visto, las acciones representan una inversión en una empresa y pueden ofrecer potencialmente altos rendimientos a largo plazo. Es importante tener una comprensión sólida de lo que son las acciones y cómo funcionan antes de invertir en ellas. Espero que este video te haya ayudado a entender mejor las acciones y cómo pueden encajar en tu cartera de inversión. Gracias por ver.